Bueno, gente, este es un seminario de repaso de temas que en general son las que más, bien, no los que más toman, sino los que más preguntan ustedes en las consultas. Por otro lado, por supuesto que yo generalicé lo que a mi juicio, que en realidad soy la responsable de los temas de salud mental. Después si querés te lo doy. Pero no sé cómo vamos a hacer. Si alguien tiene una netbook, lo pasamos a esa netbook que vos lo copias en el pendrive. Porque de acá no lo vas a poder copiar. Entonces, si querés alguno se lo doy. Pero bueno, si quieres sacar fotos, saquen fotos. Sí les pido que si lo van a reproducir en algún lugar, lo reproduzcan con la cita correspondiente, que es parte de este seminario. Eso sí, inclusive porque alguien me preguntó si podía sacar parte del texto para no sé qué trabajo que tenía que hacer, yo le dije que no hay ningún inconveniente siempre y cuando exigen. Y para hacer la cita tienen que poner Colovini M, seminario por ejemplo, sexualidad y salud mental, de tal fecha, ¿está? Bueno, entonces, a ver, les decía, por empezar, las preguntas más frecuentes de las consultas a lo largo de los años y además las cuestiones que a mi juicio, que soy la responsable de introducir los temas y de trabajo, fui quien trabajó en la construcción del área de salud mental, a mi juicio, son los puntos fundamentales de salud mental. Claro, es a mi juicio, después yo, a algunos les tomaré el examen, a otros no. ¿Bien? Pero bueno, también ustedes, creo que en eso no es tan diverso, aunque, bueno, como somos muchos docentes y estamos en la universidad, de diversidad, digamos, seguramente puede haber otros planteos. Hay 2 o 3 temas que yo les voy a decir, que si ahondan en preguntas sobre ese tema, ustedes digan, en el seminario de repaso la doctora Colovini dijo. Eso sí, hay 2 o 3 cositas. Eso se lo voy a plantear. Bueno. Miren, este es un cuadro que a mí me gusta mucho, digamos, y plantea una situación mítica de los mitos, digamos, respecto a Eros y Psique. Y Eros sería el que está durmiendo, digamos, Psique sería quien está con la lámpara, y en el mito justamente no tenían que ver, a Eros no se lo tenía que ver, digamos, a la luz del día. Entonces, Psique lo que hace es burlar esa prohibición, encontrarlo durmiendo y está justamente iluminando el punto que era lo que no tenía que ver, que era justamente el sexo de Eros. Algunas versiones del mito dicen que le volcó aceite hirviendo y entonces se pudrió todo. La relación se pudrió toda. Pero algunas versiones del mito. Pero fundamentalmente acá, en este cuadro, lo que queda como de manifiesto es que el pene, en tanto forma imaginaria del falo, es aquello que debe permanecer velado, oculto, que siempre se lo busca donde no está. Bueno, vamos a ver por qué el psicoanálisis, para hablar de estos temas, habida cuenta de que para los temas de sexualidad todavía ustedes tienen en la bibliografía algunos textos que corresponden a una disciplina que se llama sexología. Y una primera diferencia que a mí me interesa que ustedes hagan es que la sexología no es el psicoanálisis. La sexología toma algunos conceptos del psicoanálisis,
pero no es psicoanálisis, y no podría hacerlo. ¿Por qué? Fíjense simplemente en el nombre, sexología, es decir, discurso sobre el sexo o discurso racional sobre el sexo. El logo es un discurso racional sobre el sexo. Todo lo que termine en logía es lo mismo. Discurso racional sobre lo deseado. Y lo que el psicoanálisis viene a decir claramente es que el lenguaje es impotente, el lenguaje es insuficiente para dar cuenta precisamente del sexo. Y este es el punto de conflictividad más grande respecto al ser humano, que solo tenemos el lenguaje para simbolizar aquello que deviene del sexo, y hay partes de eso que deviene del sexo que no logramos simbolizar. Por otro lado, por eso hablamos, si no, no hablaríamos, como los animales, ¿no? Entonces, mal podría el psicoanálisis hablar de que habría un discurso racional sobre el sexo. La sexología plantea la posibilidad de abarcar al sexo con un discurso racional, es más, digamos, plantea una técnica sexual, había una técnica sexual, es más, los tratamientos de la sexología son tratamientos en donde se le enseña a la gente cómo hacer las cosas mejor en el plano de lo sexual para no tener determinados inconvenientes. Esos son tratamientos que devienen del conductismo, como, digamos, ciencia o rama de la psicología o teoría psicológica de fondo. Pero entonces se piensa que la relación al sexo en el ser humano es una conducta. Y por lo tanto se puede aprender y desaprender. Si uno la aprendió mal, tiene los síntomas, esa es la teoría de los sexólogos. Si se la aprendió mal, tiene los síntomas, por lo tanto, si uno la desaprende y aprende bien, se cura. ¿Se entiende? Por supuesto que es un poco más complejo la fundamentación. De todos modos, en esencia es esto. Vamos a ver, para el psicoanálisis, el sexo no es para nada una conducta. Y en todo caso, siempre detrás de las conductas humanas, es decir, de las acciones humanas, lo que hay es una decisión, una elección, que puede ser inconsciente, pero es decisión al fin. Y entonces, no se trata de la conducta, sino se trata justamente del plano de la ética, que es el plano en el que se involucran las decisiones y las elecciones humanas. Entonces, ¿por qué trabajar desde el psicoanálisis? ¿Por qué introducir psicoanálisis en un área que se llama sexualidad, género y reproducción? A finales del siglo XIX, que es cuando empieza, digamos, Freud, digamos, a trabajar, en principio están los que, hay alguno acá que me va a ayudar con la muletilla que yo tengo. ¿Ustedes saben cuál es la muletilla que yo tengo para hablar? ¿Qué? Bueno, ¿cuáles son los alumnos que me van a ayudar con esa muletilla? ¿Eh? ¿Cómo ayudarme con esa muletilla? Y bueno, yo quiero charlar con esos alumnos a ver cómo me pueden ayudar con esa muletilla. No vinieron hoy. Está bien, pero bueno, yo necesito que me ayuden con esta muletilla. A mí no me gusta decirlo. Pero bueno, como toda muletilla, la tengo así como encarnada. Pero bueno, quiero que me ayuden. Quiero que me ayuden. Decía, entonces, a ver, cuando digo digamos, usted haga... a ver si... O aplaudo. Hacia fines del siglo XIX, principio del XX, que es cuando empieza Freud a trabajar y a pensar,
la concepción respecto a la sexualidad respondía a ideales naturalistas, por lo cual se creía que había un instinto sexual, que la sexualidad despertaba en la pubertad, por lo tanto, la infancia era, digamos, sin sexualidad, y que tenía solamente esta finalidad, que era la reproducción. Esa era la concepción respecto a la sexualidad en la cual Freud empieza a trabajar. Es en la cual se había formado Freud también. Piensen que, bueno, hasta esa altura, fines del siglo XIX y principios del XX, Freud, que había nacido en 1850 y pico, ya tenía unos cuantos años. Es decir, que se había formado con esta concepción. Por lo tanto, la normalidad sexual era definida por la sexualidad genital del adulto. Y esta era definida por la realización según fines reproductivos. Esto después fue tomado por la Iglesia, o fue acompañado por la Iglesia, pero no solo, no solo es un planteo cristiano, católico cristiano, el hecho de que el acto sexual solo debe tener el fin reproductivo. Aquí, en la concepción científica respecto a la sexualidad de esa época, solamente se consideraba normal si el acto sexual tenía fin reproductivo. Por lo tanto, todo el resto quedaba en el terreno justamente de las perversiones, o las desviaciones. Además, el siglo XIX es un siglo en el cual lo normal y lo anormal empiezan a aparecer como categorías muy fuertes y se va separando a los humanos desde distintos lugares respecto a lo normal y lo anormal. Una de las primeras figuras de lo anormal, de los anormales, de los individuos anormales, fue justamente el masturbador. La otra gran figura es el monstruo humano, y la otra gran figura de los anormales, digo, ¿no? Son los individuos a corregir, aquellos que infringían las leyes. Fíjense que dentro de la categoría de anormales, es un planteo que hace Foucault en el libro Los Anormales, dentro de la categoría de anormal aparece lo que atenta contra el ideal de armonía y belleza, que sería el monstruo humano. Yo creo que les dije, el monstruo humano, para que ustedes se enteren, es, por ejemplo, el hombre elefante. La película El hombre elefante, no sé si la vieron. Es todo aquel que tiene deformaciones que hacen que o no tiene dos orejas o no tiene los dos ojos, algo que hace que no cumpla con las condiciones de armonía de la forma humana. El masturbador, y ahí tenemos como la sexualidad empieza a entrar de lleno dentro de las condiciones de normal y anormal. ¿Y por qué el masturbador? Precisamente porque no cumple con el fin de la reproducción. Y el individuo que atenta o infringe la ley de los hombres. Esas eran las tres figuras. Para estas tres figuras, lo que aparece también son las soluciones, los tratamientos correctivos para el individuo a corregir, y del masturbador y del monstruo humano se hace cargo la medicina para arreglarlo. Bueno, ¿qué hace el psicoanálisis y qué hace Freud cuando en 1905 escribe un libro que se llama 3 ensayos para una teoría sexual? Justamente plantea que lo sexual, inscribe lo sexual en lugares en donde hasta ese momento era impensable. La infancia y el inconsciente. El inconsciente no tenía ni existencia en ese momento. El inconsciente toma existencia a partir de la hipótesis freudiana.
fuerte existencia a partir de la hipótesis freudiana. Y podríamos decir que la sexualidad en los niños tampoco tenía existencia. ¿Sí? En términos de que se suponía que empezaba en la pubertad. Entonces, lo que Freud afirma es la incidencia determinante en el ser humano de un orden libidinal inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Primero quiere decir que todos los actos de cualquier humano están determinados justamente por el orden inconsciente. Todos, hasta los más pequeños. Esto implica algo muy importante, que es que no somos dueños conscientemente, desde la conciencia o desde el yo, no somos dueños de nosotros mismos. Nuestro inconsciente nos hace pensar, decir, hacer. Y esto es muy fuerte como pensamiento. Fíjense que fue comparada, este tipo de revolución en cuanto al pensamiento, fue comparada con la revolución copernicana, cuando se dijo que la Tierra no era el centro del universo. Bueno, acá el planteo es, el yo no es el centro de nosotros mismos. El psicoanálisis es una técnica y una práctica que se basa en la palabra. El único instrumento que usamos los psicoanalistas para trabajar es la palabra. Cuando alguien viene a mi consultorio, lo que le digo es, bueno, a ver, hable. Diga lo que se le ocurre, se le pasa por la cabeza. ¿Qué estoy haciendo con eso? En principio lo que estoy haciendo es llevando a alguien a que se dé cuenta que cuando habla y cuando habla así, hace mucho que no digo digamos. Sí. Curando, gracias a los chicos, esos chicos de creo que me van a ayudar, realmente. Bueno, mientras va hablando, alguien mientras va hablando, y en varios encuentros, se va dando cuenta justamente cuando comete lapsus, cuando se escucha decir algo que no reconoce. Yo dije eso. Muchas veces dicen, yo dije eso. Sí, lo dijo. De que no es amo ni siquiera de lo que dice. Que quiere decir algo y en realidad le sale otra cosa. Entonces, todo este primer tiempo es para que alguien se ponga en relación con que hay algo que lo determina, que está más allá de su yo, más allá de su querer, más allá de su conciencia y más allá de su intención, si quiere. Para después poder pasar, justamente una vez que esa persona, digamos, se ha convencido de que algo lo determina, que pueda empezar a preguntarse por eso que lo determina sin que él lo sepa, pero que a la vez él lo sabe, en otro lado. Y eso inaugura lo que llamamos transferencia. No tienen por qué saber, esto es para contarles más o menos de qué se trata el psicoanálisis. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que además, eso que lo determina, que se denomina inconsciente, está conformado también por el orden libidinal. Es decir, que el inconsciente es lo sexual. Por lo tanto, no habría una esfera afectiva, como algunos describen, una esfera intelectual, una esfera sexual, sino que en realidad aquello que nos determina es lo sexual inconsciente. Por esto es que según
lo que plantea Freud, la vida sexual forma parte de todos los procesos del organismo. Fíjense lo que estoy diciendo, del organismo. Por eso es que, por ejemplo, una chica puede menstruar en un momento que no era el de los 28 días, a partir de una noticia o un examen, o puede no menstruar por lo mismo, o sea, no quiere decir que... Por eso es que alguien puede tener un tránsito intestinal aumentado antes de un examen. Y fíjense, ¿qué dicen ustedes cuando están por rendir? ¿No dicen? Estoy medio cagado. Bueno, ven cómo ahí esto que se dice, por algo se dice, por algo los dichos populares dicen lo que dicen. En este punto decimos, forma parte de todos los procesos importantes del organismo. Por eso se puede tener taquicardia cuando uno va caminando y ve que viene esa sola chica que a uno le gusta. De todo el organismo, es parte de todos los aspectos de la vida de alguien. Corporal, afectiva, de relación y de las realizaciones, incluso de las obras culturales más grandiosas. Bueno, aquí le llamamos sexualidad a una serie de excitaciones y actividades que están presentes desde la infancia, que procuran un placer independientemente del ejercicio de cualquier función biológica. Atención que ustedes me escucharon hablar de lo sexual, de el sexo y ahora de la sexualidad. Son cosas distintas, Son términos distintos. Cuando nos lean, a los que trabajamos desde el psicoanálisis o desde la salud mental, cuando lean a la gente de ciencias sociales también, cuando lean en general todo, también los de anatomía, tengan en cuenta que si el que escribe usó una palabra y no otra, aunque haya sinónimos, aunque sean parecidas, por algo debe ser, y pregúntenselo a eso. ¿Por qué ahora habla de sexualidad y antes habló de lo sexual, por ejemplo? ¿Se dan cuenta? Esas son las preguntas que tienen que ir apareciéndoles para tratar de entender la lógica de los textos. Entonces, decía, esta serie de actividades y excitaciones que procuran placer, se van a encontrar en tanto componentes juntas, aisladas, en el comportamiento erótico, consciente o inconsciente de los seres humanos adultos. No quiero decir que en los niños no haya excitaciones y actividades que se procuran placer. Quiero decir que el comportamiento erótico empieza después de la adolescencia. Que en los niños no hay comportamiento erótico. Eso quiero decir. En tanto el ser humano es un ser social y se construye en sociedad, la historia de su construcción social se tiene que poner en relación y tramar con la prehistoria individual de cada sujeto. Esa es una foto, no sé si vieron la película de las invasiones bárbaras. Una película muy linda porque ahora que justamente se aprobó por tiene media sanción la ley de muerte digna, este hombre que está en el medio ahí con el gorrito tiene cáncer, entonces le pide a su hijo que lo que quiere es pasar el último tiempo de su vida, los últimos momentos de su vida, los últimos días de su vida en una casa de campo que tenía, rodeado de sus mejores amigos.
Y estos son amigos de la facultad. Eran sus amigos de la facultad, inclusive viene su ex mujer, y finalmente él le pide al hijo que termine, en un momento determinado, que termine con su vida, que ya está, ¿no? Era un cáncer terminal, y puede hacer, como una película canadiense, puede hacer ese pacto con el hijo. Es muy linda, véanla por el tema de la problemática de la muerte digna. Las invasiones bárbaras. Está en los videos, y bueno, además también es interesante porque esta es la generación de mayo del 68. O sea, justamente son los que fueron jóvenes. A mí me toca mucho porque es exactamente mi generación. Los que éramos muy jóvenes en mayo del 68, lo que implicó para nosotros mayo del 68 y después el 69 y demás aquí. Bueno, decíamos esto, ¿no? Que se construye como tal en relación con la sociedad, que es un producto de la sociedad y de su historia particular que se va a complementar con la prehistoria individual de cada sujeto. Esto dice Freud, miren, en Psicología de las Masas y Análisis del Shock, que el otro cuenta para el individuo como objeto, como modelo, como auxiliar y como enemigo. Todo eso es el semejante. Modelo, objeto, auxiliar y enemigo. Y por esto es que la psicología individual es psicología social. No hay forma de dividir la psicología en individual y social. Esto da por tierra, justamente, si hubiera, o sea, porque hay una corriente de la psicología que se llama psicología social. Lo que implica que el resto entonces es individual. Si algo se llama social es porque todo lo otro no es. Bueno, esto da por tierra que esto suceda, sino que no hay forma de dividir entre psicología individual y psicología social. Así yo atienda a una sola persona, esa persona me va a hablar justamente de sus otros, de sus familiares, de su entorno, y lo que esa persona cambie o modifique va a incidir en todos esos otros lugares, por lo tanto, y además, la época, la política, va a entrar al consultorio a partir de los dichos de esa persona, salvo que vive en un frasco, que es raro. Por lo tanto, no hay forma de pensar que se trata a un sector nada más, a un individuo. Aunque yo trabaje con uno y no haga grupos. ¿Se dan cuenta? Y también este es otro punto importante, que es que los dinamismos pulsionales, y hagan desaparecer este término, que ustedes tienen problemas, de fusión, que es uno de los términos que yo les voy a decir, que de hecho que yo decía antes, respecto a, bueno, sobre pulsión, lo importante es que lo puedan diferenciar de instinto, para poder diferenciar la sexualidad humana y la animal. Y no mucho más que eso. Digan, los autorizo a todos, para que digan, la autora Colovini dijo que lo más importante era eso, y que para nosotros no era importante que siguiéramos ahondando sobre el concepto de pulsión. Que lo diferencien de instinto, que entiendan que una cosa es el amor y otra cosa la pulsión. Eso, hay un texto muy lindo, digamos, en la bibliografía, que es del libro El amor en los tiempos del cólera. Un libro muy lindo que claramente, de una forma muy clara, explica la diferencia entre la pulsión. Ahora yo después se las voy a explicar, pero entre la pulsión y el amor. Pero, entonces, los movimientos pulsionales son el fundamento de toda actividad creativa del hombre. Tanto la que realiza con él mismo como la que realiza en sociedad. El erotismo, habíamos hablado, ¿se acuerdan del adulto, el erotismo? El
la manifestación poética del amor. Podríamos decir que se incluye dentro de lo que serían los géneros literarios. Pero esto, digamos, está en relación a un punto que me parece sumamente importante, y es que si la sexualidad se une a la sensibilidad y a la capacidad de reciprocidad motivada por las grandes expresiones artísticas, y entonces aparece en escena el amor. El amor es un aspecto exclusivamente humano. Nosotros podemos decir que el perro nos quiere, pero eso es porque antropomorfizamos a los animales, ¿no? Así como decimos tienen la novia, y etcétera, etcétera, etcétera. El perro tiene conductas y reacciones, y puede tener una reacción más favorable exactamente aquel a quien le demostró dominio, porque el perro fundamentalmente es un siervo fiel. Entonces, justamente para tener una buena relación con un perro hay que demostrarle una gran firmeza y dominio. Si el perro reconoce que nos puede dominar, el perro le va a dar bola a aquel de la familia que le demuestre al perro dominio, no a la casa. Al perro que lo puede dominar y además que le debe comer. Dos cosas fundamentales. Que lo puede dominar y que le debe comer. Entonces el perro va a responder favorablemente. A la otra persona va a responder con cierta indiferencia. Los perros en general, y algunos más que otros según la raza, digamos, quieren el contacto con el humano, otros son más indiferentes, pero es nada más que responden a la forma humana. No sé si ustedes tienen perro, pero van a ver que alguien dice, ay, le hace fiesta a un desconocido. Y sí, le hace fiesta a un humano. Salvo que esté entrenado justamente para que a los desconocidos los pare en la puerta. Entonces les ladre. O avise que hay uno que está queriendo. Entonces, el amor es humano, ¿por qué? Porque el amor solamente se puede, o sea, porque podemos hablar de amor solamente en aquellos seres dotados de lenguaje. Porque el amor es hablar de amor, no es otra cosa. Amor es hablar de amor. No hay otra sustancia para el amor más que hablar de amor. Te quiero, me querés, te quiero mucho, te quiero no es lo mismo que te amo. Dicen a veces, no, te dice te quiero. Bueno, y entonces, el punto, digamos, es que el amor fue contribuyendo precisamente a rescatar a la mujer del lugar que tenían denigado, desdeñado y agresivo. Yo no soy feminista, he estudiado mucho lo femenino. Mi tesis de doctorado es una tesis sobre el amor, la locura y la feminidad, pero no tengo una posición feminista. Pero sí lo que sé en todo esto que he estudiado es que hubo durante mucho tiempo discusiones acerca de si las mujeres teníamos alma. Vayan pensando, ¿no? ¿Por qué digo esto? No es porque no estoy planteando ninguna posición feminista de lucha por la igualdad, sino estoy mostrando cómo históricamente se pensó durante mucho tiempo que las mujeres no teníamos alma. Bueno, durante mucho tiempo también se pensó que las mujeres no teníamos nada que ver, y no en los griegos solamente. No teníamos nada que ver con la política y con los gobernantes. De hecho, el voto femenino en ese país fue bastante tardío. Entonces, bueno, hay un aspecto que va más allá que una cuestión de poder sobre las mujeres y que tiene que ver con lo que la mujer representa en lo que es el sexo.
Es decir, lo que la mujer representa dentro del dominio del sexo es la posición del carente. Es la posición justamente del carente, pero además del carente que puede dar vida. Y ahí tenemos los dos puntos, ¿no? Es que a quienes nos falta, somos quienes nos falta, pero somos además los únicos del dominio del sexo, digamos, que podemos dar vida, es decir, que podemos llevar en nuestro seno a nuestros hijos. ¿Vieron la propaganda de Quilmes? Nacerán hijos nuestros, como que dicen, ellos nacerán hijos nuestros. Bueno, es así que va a ser. Por eso tenemos el misterio de la carencia, de cómo se puede vivir sin eso. Los hombres, que eran los que pensaban en su momento, que las mujeres no teníamos alma, que no podíamos elegir, que no podíamos votar, el misterio que les representaba, ¿cómo se puede vivir sin eso? ¿Cómo pueden vivir sin eso? Si nosotros estamos ahí que si nos llegara a faltar moriríamos. Eso es en palabras de los hombres. Y la otra es, ¿cómo carajo puede haber un ser sin el cual yo no puedo tener un hijo? De hecho, muchos niños, niñitos, tienen fantasías de, cuando todavía no advierten esa diferencia, que solo las mujeres pueden llevar un hijo en su seno, tienen fantasías de, embarazo. Y es total y absolutamente normal. Así como muchas niñitas tienen fantasía de que algún día les va a crecer. Y también la sexualidad es un proceso histórico que Fíjense que Michel Foucault ha escrito 3 tomos sobre historia de la sexualidad, que para aquel que le interese el conocimiento es una lectura muy, muy interesante. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de la sexualidad en el siglo XIX que en el XX que en el XXI. En Viena, en África o en Argentina también. Y eso, digamos, era algo que yo les decía antes respecto de que la sexualidad no es una conducta, tampoco es un conocimiento. Por lo tanto, esto que se llama educación sexual es absolutamente discutible. No se puede educar para la sexualidad. Lo que sí se puede es dejar de situar en los planos educativos la prohibición de hablar de la sexualidad. Que esto es lo que venía operando. Es decir, los nenes, yo he dado clases en el jardín de infancia hace muchos años, y los chiquitos le preguntan millones de cosas respecto justamente a lo que los está inquietando a los 3, 4, 5 años. ¿De dónde vienen los nenes? ¿Por qué él tiene pitito y yo no? ¿O por qué ella no tiene pitito y yo sí? Los chicos más grandes también preguntan cosas un poco más complejas según las edades. Pero en la educación, estos temas eran temas que se consideraban tabúes dentro del sistema educativo, se los mandaba en todo caso a hablar con el papá y la mamá. ¿Por qué? La explicación que daban era una de las explicaciones inclusive de lo que salió ahora en contra de la educación sexual en las escuelas. No, estos son temas que cada familia tiene que tratar de acuerdo a su religión, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a no se sabe qué. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Esa es la pregunta. Acá me parece que cuando se habla de educación sexual, en realidad lo que hay que levantar es la censura sobre el hablar de eso. A sabiendas que
siempre, como yo les dije al principio, va a haber un núcleo que no podemos abordar por medio de la palabra, cuando se trata del sexo. Pero no es lo mismo la prohibición de hablar que encontrarse con el límite. ¿Se dan cuenta? A la vez, es interesante pensar en la prohibición de hablar de lo que es parte de la condición humana. Eso es interesante pensar, ¿por qué se prohíbe? Y fíjense que si hablamos de que definimos sexualidad por la vía de actividades que buscaban el placer, con el modelo de búsqueda del placer y evitación del displacer, este es el modelo simple con el que Freud estructura toda su teoría. Dice, el aparato psíquico funciona en el ser humano para buscar el placer y evitar el displacer. Todo el complejo funcionamiento del aparato psíquico se puede resumir en esta matriz. Buscar el placer, obtener placer o evitar el displacer. Freud lo que dice es, en general, como la felicidad es tan evanescente, el humano se dedica fundamentalmente a evitar el displacer. Tratamos de que el displacer sea cada vez menor. Otro modo de hablar de sexualidad como conjunto de actividades, representaciones y síntomas, eso sí, que exceden a la genitalidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decir que si la nena del primer problema se toca los genitales, esa actividad no tiene que por qué ser pensada con la significación del adulto, sino que tiene que poder ser pensada en términos de cuáles son las significaciones posibles para una niña de 19 meses. Entonces, no es una masturbación, porque para que lo sea necesito mínimamente el pasaje por el Edipo, para que sea masturbación, sino que es una actividad en búsqueda de placer, pero igual que cuando chupa los juguetes, que cuando agarra la chupa la mamá, que cuando aprieta juguetes en la mano, que cuando tira cosas, ¿se dan cuenta? Que cuando se chupa el dedo gordo. Es el mismo tipo de actividad. ¿Qué es una actividad donde la búsqueda de placer está implicada? Sí, sin duda. ¿Es una actividad sexual? Sí, sin duda. Pero no es lo mismo que yo encuentre un nene de 10, 11 años tocándose los genitales a que eso lo encuentre a los 19 meses. Ninguna de las dos cosas es un drama nacional. Las dos cosas son cosas esperables, absolutamente esperables, en las dos situaciones. Pero la actividad del de 10, 11 años tiene otra significación que la actividad de la de 19 meses. Y lo mismo que si fuera después de, los 15, 16. ¿Está? Ninguna, en cualquier edad, la búsqueda del placer por la manipulación de los genitales es ningún drama nacional, ni tampoco es una patología. El problema es que no se conoce gente. Ese es el único problema. Si uno tiene relaciones sexuales, al menos con otro va conociendo gente. Si lo hace solo en su casa, no se conoce gente. Es un casero que bien. Hay situaciones en donde hay masturbaciones compulsivas, eso, digamos, es cuando la persona viene a quejarse de esto, que podemos nosotros, como cuando viene a quejarse de cualquier cosa, que podemos nosotros considerar que eso merece alguna forma de tratamiento, pero solo cuando viene a quejarse de eso. Si no, en ninguna edad
es patológico. El problema, uno, insiste, justamente está puesto para, primero, que diferencien lo que implican las actividades y las prácticas sexuales de un bebé, aún de los 19 meses, respecto a lo que un adulto considera prácticas sexuales. En este caso, el adulto es la mamá. A la vez está puesto también como para que el tema de la masturbación ingrese, porque si iba a ir de boca, no sabíamos que si iba a ir de boca a pensar en la masturbación, pero para que ingrese como tema de discusión en las tutorías y para que vayan a buscar elementos teóricos respecto a esto. Es consultas bastante frecuentes, es un motivo de consulta bastante frecuente a los pediatras, los valores. Se toca el pito, se toca, no puede ser, no le pongo pollerita porque se toca la cola a la nena. Bueno, es una consulta bastante frecuente. Y es importante cuál sea la actitud, digamos, de un médico frente a este motivo de consulta. Porque además puede abrir, según cómo se lo plantee, todo un campo para poder trabajar con la mamá las cuestiones respecto a la sexualidad de sus hijos. En general, ¿y por qué digo con la mamá? Porque son las mamás las que vienen con esta pregunta. Más frecuentemente, bueno, viene el papá con la mamá y el papá. Son las mamás las que más se horrorizan de estas cuestiones. Pero me parece que ahí conviene, digamos, poder trabajar con la mamá lo que a ella le pasa respecto a la sexualidad de sus hijos. No es fácil encontrarse con este punto. Tampoco es fácil encontrarse para los hijos con la sexualidad de los padres. Pero en general no los vienen a consultar, salvo en la edad adulta, donde podría suceder que un hijo venga con el padre de 80 años y decir, no, doctor, no es cierto, doctor, es que mi papá está, o sea que con la señora esa que se quiere casar, más vale que no se case. Puede suceder que vengan a decirle por el otro lado. Sí, también tienen los problemas. Bueno, ven, acá hay sexualidad. También hay amor, sin duda. Pero en esa mirada, fíjense lo que es esa mirada. ¿Cuántas chicas, cuántos chicos querrían ser mirados así? ¿No? Esa es niñecita mayor. Ahora tengo otra que está está igual, digamos, a esa edad, porque nació el sábado, pero todavía no pude meter la foto en el pausa. Bueno, a ver, y este es un problema de lo que veníamos hablando. ¿Cómo identificar un deseo sexual pertinente en comportamientos tan alejados como el chupeteo del lactante, la ternura fraterna o amistosa, la obstinación del investigador o el placer sentido en la resolución de un problema matemático? Que podríamos decir, en todos estos casos, Freud lo que está planteando es, lo que subyace es un deseo sexual. En los jugadores de rugby, por ejemplo, o sea, en todas las actividades deportivas, Freud, en 3 ensayos por una teoría sexual, plantea esto. El acto de consiste en chupar el seno materno se convierte en el punto de partida para toda la vida sexual.
Y es así como el seno materno forma el primer objeto de la pulsión sexual. No sabría daros una idea lo suficientemente precisa de la importancia de este objeto en toda búsqueda ulterior de objetos sexuales. Lo sabrán los chicos a los que les gustan una parte que está situada a esta altura de la chica. De la influencia profunda que él ejerce en todas sus transformaciones y sustituciones hasta en los aspectos más alejados de nuestra vida física. Pero este punto es sumamente importante. De ahí nos vamos a la resolución del problema matemático, al jugador de rugby, a lo que sea. Esto sí, si no lo saben, no aprueban. A ver, si no saben esto, no aprueban. Esto para mí, a mi criterio, es lo fundamental de todos los contenidos del área salud mental. Las diferencias de la sexualidad humana y la sexualidad animal. Vamos a ver que en la sexualidad animal tenemos un ciclo instintivo, esto es lo que se llama celo, está ligada, indisolublemente ligada a la reproducción de la especie, no interviene la decisión ni la voluntad y es natural. Es del orden de la ley de la naturaleza. En cambio, la sexualidad humana, en lugar de ser instintiva, es pulsional, y la pulsión entonces es lo que en el humano es la transformación del instinto en el humano, precisamente a partir de que el humano habla. Me venía entendiendo y cuando dije que habla, dejaste de entender. ¿Por qué? Porque está relacionada justamente con lo que del otro me viene como demanda. Y la demanda solamente está situada en términos de lenguaje. Es por esto, porque me relaciono con el otro a través de la llamada y la demanda. Es por esta razón. Sí, que me relaciono con el otro a través de la llamada, de la demanda, y porque el instinto se encuentra, se choca justamente con esta relación al otro que está intermediada por el lenguaje. Por eso se modifica. Y se modifica en pulsión. Entonces sería que la pulsión, vieron que antes yo había dicho, es histórica, o viene ahora, está ligada al lenguaje, está ligada a la relación al otro, cosa que no sucede con el instinto. Ahora vamos a ver una definición de instinto y después de pulsión. A la vez está ligada a la búsqueda del placer, y entonces acá, miren la diferencia, ¿no? Reproducción de la especie, búsqueda de placer. ¿Por qué los humanos nos reproducimos? Porque es muy placentero también reproducirnos. Pero no siempre buscamos eso. Y esto hace a una diferencia crucial que el psicoanálisis lo plantea en épocas en donde todavía no se sabía de los anticonceptivos, y después la ciencia nos ayuda con los anticonceptivos. Es ética si el animal no interviene en la decisión ni la voluntad, justamente, digamos, en el humano interviene en la decisión y la voluntad, por lo tanto, somos responsables de nuestros actos. No hay nada de eso que a veces dicen que es los varones tenemos como una necesidad y entonces no. Siempre se puede decir que sí o que no. Entonces, basta de ese argumento de la necesidad biológica y la testosterona y no sé qué diablo más. No hay nada de eso. No hay nada de eso. No son
perritos atrás del olor de las hormonas de la perra en celo, y son caballitos atrás del caballito o toritos libres en la pradera. Que vamos atrás de la vaca y nada que se le parezca. Si lo quieren ser todos los animales. Punto. Pero no hay nada de eso, ¿eh? Ay, que no me puedo contener. Sí, fenómeno. Ay, que no soy macho si no me la levanto. También. O también hay. No soy mina si no me lo curto. Bien. Yo que también. Ayer vi una cosa de Estados Unidos, inventan cada cosa, en cualquier momento llega acá. Una fiesta semáforo. La fiesta semáforo es así. Cada chica tiene, ya la conoce. Ya la hace. No me digas. Yo es que hace mucho que no voy a fiesta. Los vasos, eso es. Ah, con el color de la ropa. Rojo si estoy de novia, amarillo, no sé qué era, y verde dispuesta a todo. Hacer una serie, dije eso, una fiesta. Y además, entonces, es simbólica, es decir, está ordenada por una legalidad. Las leyes, digamos, que intervienen en la sexualidad animal son leyes naturales. En cambio, las leyes que intervienen en la sexualidad humana son leyes simbólicas. Eso es según Freud. Según el psicoanálisis entero. Freud y todo lo demás. Pero además, según, al menos, yo te podría decir, lo que yo traigo es, según Freud y según mi experiencia de tantos años de practicar el psicoanálisis. Esto es lo que escucho diariamente. Bueno, pero insisto, esta es pregunta en la cual yo personalmente no la saben, le digo con mucho gusto, volvemos a vernos la próxima vez. No viniste, le digo, no viniste al seminario de retardo. Bueno, instinto, a ver. ¿Qué? ¿Ven, por ejemplo? Yo creo que se les puede pedir una definición de instinto, pero la verdad no se les podría pedir una definición de pulsión, salvo esto que dijimos recién, que la pulsión es el instinto modificado por el hecho de que el humano es un ser hablante. Es decir, lo animal, todos tenemos, los humanos tenemos nuestra parte animal, pero esa parte animal está retrabajada y desnaturalizada, con ese término desnaturalizada, por el hecho de ser hablante. Bueno, el instinto es una pauta genéticamente heredada de comportamiento, tiene muy poca variabilidad de un individuo a otro de la misma especie y que de no ser cumplida puede provocar la desaparición del individuo y la desaparición de la especie. Vean que nada de las actividades sexuales cumplen con esta definición. O podríamos decir que es exactamente lo contrario. La pulsión es exactamente lo contrario. Tiene una extrema variabilidad de un individuo a otro. No es genéticamente heredado, porque lo que genéticamente heredamos es lo animal, es lo instintivo. Entonces, la pulsión no es genéticamente heredada, está adquirida, porque es la modificación que el lenguaje produce. Y además, la pulsión siempre tiene un nivel de insatisfacción, porque si no, pararía. En este sentido, la pulsión es constante, es un movimiento constante. Por lo tanto, cuando se insatisface no pasa nada, no nos morimos y la especie continúa. Ahí provocaría primero la desaparición del individuo. ¿Qué sería? ¿Los animales se mueren?
y no comen. De supervivencia y no comen, no toman agua. ¿Eh? Esto también me parece importante respecto de la temporalidad de la sexualidad humana y la animal. Porque justamente, si alguien les pregunta cuál es la temporalidad, podría ser yo, la temporalidad de la sexualidad humana, la respuesta es, la sexualidad humana está ordenada en 2 tiempos con un tiempo intermedio. ¿Cuáles son los 2 tiempos? Infantil y adulta. Infantil y adulta y el intermedio. Pero ve que la respuesta, ¿cuál es la temporalidad? ¿Usted hubiera respondido eso a temporalidad de la sexualidad humana? No. Muy bien. ¿Qué? Esto nada más. Es diferente del animal. En el animal no hay sexualidad infantil y adulta. En el animal hay un momento, el animal es cachorro. Y hay un momento determinado, cerca del año, en donde hay una irrupción hormonal y directamente se ponen en condiciones de tener coito, de tener acoplamiento. ¿Cuál es el tiempo intermedio? La latencia, ahora la vamos a ver. Esto es más difícil. A ver si vemos algo respecto a pulsión sexual. Es el efecto de la relación con un otro humano hablante y deseante. El fin de la pulsión sexual es solo la satisfacción y no la reproducción de la especie. Es histórica y el objeto está determinado subjetiva e históricamente. El objeto de la pulsión es variable. El objeto del instinto no es variable. Es siempre el mismo. Bueno, y ahora vamos a otro gran tema, que es el de la identidad sexual. Que es el de la identidad sexual, que es también un tema que trae problemas. Bueno, hasta acá, del principio, digamos, era lo que traía problemas y lo que me parecía resaltar. Y ahora el tema de la identidad sexual. A partir de un determinado momento, es decir, a partir de la pubertad, empiezan a aparecer en el humano con mucha insistencia este tipo de preguntas. ¿Soy hombre o mujer? ¿Cómo ser hombre para una mujer o cómo ser mujer para un hombre? Este tipo de preguntas empiezan a aparecer justamente cuando se acaba la infancia y cuando la sexuación, los caracteres sexuales secundarios, cuando los cuerpos empiezan a sexuarse, y ya no hay forma de hacerse el tonto respecto a la diferencia de sexo. La diferencia de sexo se percibe muy tempranamente, más o menos entre los 3 y los 4 años. Es una percepción visual que además implica un juicio, que es distinto en las nenas que en los varones. Provoca consecuencias psíquicas, pero tratamos de patear para adelante lo que implica esa diferencia, que tenía que ver con lo que yo les decía respecto de las mujeres, porque eran denigradas, vamos pateando para adelante lo más que podemos esta cuestión de la diferencia. Tanto pateamos para adelante que al poco tiempo de la percepción de la diferencia de sexos, de la crisis que esto implica, que es más o menos a los 6, 7 años, hay una cuestión de diferencia así de los varones, las nenas con las nenas y las nenas con las nenas, donde las nenas no quieren saber nada con los nenes y los varones tampoco. No quieren saber nada. Donde se empiezan, por ejemplo, los cumpleañitos de 6, 7 años ya empiezan a ser por separado
mi nieta mayor, que cumple 5 horas, este año quería invitar solo a las nenas, porque dijo que los varones son ruidosos, me meten el dedo en la torta, hacen lío, se cortan mal. Ya empieza, o sea, este año se lo van a hacer con los varones, pero el año que viene ya está. Realmente. Además los varones quieren, o sea, no quieren más los cumpleaños eso de las nenas, que se pintan todas, que no sé qué. Quieren jugar al fútbol, estar en un lugar amplio. Eso es también una forma de patear para adelante. ¿Sí? Bueno, sí sigue habiendo forma de patear para adelante, no me cabe duda. Yo cuando pregunto qué hacen los boliches actualmente, ya que no voy más, gracias a Dios, digan ustedes, lo que pregunto es, sí, bueno, a mi sobrino, ¿qué hicieron? Ah, bien, estuve con los chicos. ¿Cómo con los chicos? ¿Las chicas? Ah, sí, estaban. Y he visto, porque he tenido que acompañar a algunos chicos a viajes de estudio, he visto lo que hacen. Los varones van todos juntos, se empujan, hacen como una cosa así. Bailan de una forma muy especial. Las pibas van dando vueltas por ahí como si viniera George Clooney, digamos, Brasil. Caminan, se hablan, se ríen, bailan entre ellas. Y hay algunos encuentros, no digo que no, pero patean para adelante. Hasta ahí, hasta en los boliches, que ya van de 14, 15, 16, 17, 18. Se patea para adelante, pero lo que se patea para adelante es esto. A ver, esto es lo que se patea para adelante, son estas preguntas, que son las que angustian, sí, una. Papá cumplía con eso. No importa, vamos a tomar el té. Sí, ¿qué le pasa a los ciegos? Bueno, los ciegos de nacimiento, chicos, algunas cosas se pierden, no esa, porque desarrollan una manera de reemplazar lo que es la información visual por otro tipo de información, por ejemplo, táctil. Había un compañero de mi hijo de la facultad que era ciego y el primer día que entró a mi casa, la verdad que yo ni me di cuenta, se manejó perfecto por toda mi casa, yo ni sé cómo hizo, pero yo ni me di cuenta, digamos, que era ciego. ¿Pero por qué? Porque tiene un sentido de la orientación, escucha los rebotes del sonido, qué sé yo, un montón de cosas, pero acá la podemos reemplazar por el táctil. Pero el táctil le da información de lo visual, esa es la diferencia. En lo táctil le da información de lo visual. Este mismo chico, este mismo muchacho, le presentaba a una chica y decía, qué buena que está. El chico le decía, los amigos le decían, ¿cómo sabes? Porque le da la mano, por ejemplo, le da un beso y la toca, y se da cuenta. Cosa que quienes vemos no desarrollamos. Pero, de todos modos, alguna diferencia tiene que haber, será más tardía. Pero alguna no es lo mismo que la percepción sea visual a que no sea visual. No es que se puede igual. Bien, entonces, estas son las preguntas que empiezan a aparecer y que tienen relación con la identidad sexual. Y estas preguntas aparecen justamente cuando se atraviesa la etapa de latencia y ya entramos en la adolescencia. Bueno, la identidad sexual también tiene que ver con los valores de género. En realidad lo que no se ve acá arriba es temas que les interesan a las mujeres y que los hombres no quieren saber nada, más o menos, algo así. La identidad sexual tiene que ver con los valores de género. Y me parece que hay una pregunta interesante, es cómo se transmiten los valores de género. Bueno, por ejemplo, el humor es una manera de transmitir
digamos, obviamente, el humor de Maitena es un humor irónico respecto a la problemática de género. ¿La vieron? ¿Está? Recuerden esto, son los temas que más le interesan a la mujer y que los hombres no quieren saber. Que los hombres no le dicen. Lo que no deja de ser cierto. Es exagerado irónico, pero es cierto. Este del estado de la relación me encanta. Este del estado de la relación me encantó. Bueno, les decía entonces, la identidad de género está muy relacionada con la problemática del género. Los géneros son una construcción social e histórica, son un conjunto de ideales, modelos, roles y valores respecto a lo masculino y a lo femenino. Y es la interpretación que el discurso social realiza sobre la diferencia anatómica de los sexos. Miren, respecto al sexo de crianza, ¿no?, que es una modalidad, digamos, de la identidad sexual. Si nosotros podemos situar que un sujeto está siempre antecedido por un deseo, es un deseo que existe aún antes de la concepción, es decir, que existe, por ejemplo, en las mujeres cuando jugamos a las muñecas, y que puede existir en muchos de ustedes que no tienen ningún interés en embarazarse las mujeres o embarazar a una mujer en los próximos 4 o 5 años, pero también existe el deseo. Puede existir el deseo antes de la decisión, y bueno, ahora sí. Que es a partir del deseo de otro que el viviente se estructura como sujeto deseante, es la única manera en que alguien se estructura como un sujeto deseante, en función del deseo de un otro. Y ahí es donde la crianza de un niño va a transmitir el deseo de un sexo de otro. Y a esto podemos llamarlo sexo de crianza. A mí me importa que veamos el tema de la latencia, porque en la latencia, digamos, pareciera que las manifestaciones de la sexualidad se han opacado o se han acabado. Un niño de 3, 4 años es absolutamente funcional, digamos, son esos que son capaces de desnudarse en público, de masturbarse en público, no le importa lo más mínimo, que se ríen, que tocan la caca, que se ríen justamente si se les escapa un pedito o un eructo y lo consideran así como gran manifestación. Es decir, estos niños, digamos, hasta la latencia, justamente carecen de diques o de represión, justamente de lo que son sus pulsiones sexuales. A partir de la latencia, lo que empieza a intervenir son los primeros diques respecto a la pulsión sexual, que son 3 tipos de afecto: el pudor, el asco y la vergüenza. La existencia de pudor, asco y vergüenza muestra que se está constituyendo convenientemente, digamos, lo que después va a ser la represión de ese desarrollo polimorfo y perverso, digamos, funcional de la infancia, como para ir encuadrándose y ordenándose por la ley que el pasaje por el Edipo condiciona. Entonces, pudor, asco y vergüenza son los primeros diques respecto a las pulsiones sexuales. Luego viene la represión y el ordenamiento legal de las pulsiones sexuales. Por eso en la latencia es como que baja, digamos, justamente toda esa fluorescencia de lo pulsional de la infancia y se orienta
hace actividades sublimatorias, el deporte, la investigación, el arte, las relaciones con los otros, pero se va como despegando de las relaciones con la mamá y el papá. Y la relación se establece, digamos, con los grupos sociales, fundamentalmente mediados por la escuela. Aquí es donde se transmiten fuertemente los valores de género, en la latencia. Esto no se decía lo que le decía antes. Los niños se agrupan entre iguales, significan jerárquicamente la diferencia. Los varones creen ser más que las mujeres y las mujeres creen ser más que los varones. El agrupamiento homogéneo les es necesario y se van a diferenciar por los juegos, los intereses, los modos de ser. ¿Cómo se transmiten los valores de género? Los valores de género no son contenidos ni información y se transmiten, como todos los ideales, a través de lo que se dice. Lo que se dice en las clases, lo que se dice en el periodismo, lo que se dice en la televisión, lo que se dice en general. Aparecen sí en las opiniones, en las decisiones, en los reglamentos, en los documentos, en las actitudes y en los gestos. Cuando se les pide que ustedes reflexionen sobre lo que son los valores de género en la práctica médica, ustedes tienen que reflexionar o buscar información sobre valores, sobre cómo están pensando los géneros en todos estos modos de recopilar datos. Pueden hacer una encuesta, pueden ir a mirar los reglamentos del centro de salud, por ejemplo, a ver cómo está pensado las diferencias entre las necesidades de las mujeres y las necesidades de los varones. Pueden escuchar lo que dicen, pueden ver los documentos, pueden hacer observación de cómo es la conducta. Así también se transmiten los valores de género. Esto es cómo son las mujeres. Lo peor que tiene razón. Siente el frío en todas partes, siempre tiene ganas de estar. No me digan que no un hallazgo de la maicena. Bueno, ¿está? Bueno, aquí también se transmiten los valores de género. Esta es una al revés. Los varones son insensibles, los varones no demuestran los sentimientos, un hombre no llora. En los niños, entonces, digamos, este discurso sobre el género se va a combinar con las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, con la operatoria del Edipo, y aquí entonces va a aparecer el falo imaginalizado en el pene masculino como un valor que jerarquiza la diferencia. Esta es la relación al falo de niñas y varones. El gol de una, por favor. ¿Cómo? Ah. Gracias. Les decía que esta es la relación al falo de niñas y varones, pero también el posicionamiento del Edipo, en el drama edípico que se organiza alrededor justamente del falo. La niña quiere recibir ese valor
primero de la madre y luego pasa a esperarlo del padre en la forma de un hijo. Y el niño cuida lo que tiene, temiendo perderlo, luego descubre que su padre es el que tiene ese valor que desea la madre y también pasa a esperarlo del padre. ¿Qué es lo que espera el varón del padre si tiene el pene? El varón, ¿Que lo proteja la concepción? no. El varón lo que espera del padre es la autorización legal para hacer uso de ese instrumento. Muchas dificultades en cuanto a la práctica sexual en varones tiene que ver, digamos, justamente con una complicación en la donación del padre de el derecho a usar de ese instrumento. Pero esto es lo que espera recibir del padre. Porque el varón también hace la atribución, tiene que hacer la atribución de potencia al padre. Pero, digamos, lo que hace, lo que espera del padre es el derecho a usar de esa potencia. La donación de la potencia viene con el derecho a usar de esa potencia. Las herencias son algo a pensar en esta vueltita. Las cuestiones hereditarias y por qué en algún momento era el hijo varón el que heredaba del padre, ¿no? Las propiedades del padre. Entonces vamos a pensar en este punto. Ahora, para nosotros ahora, ¿qué es una diferencia? Ya no para los niños, los latentes ni los adolescentes. Ahora es para nosotros. Una diferencia no necesariamente una diferencia de poder ni de valor. Y cuando jerarquizamos las diferencias, comparamos con algo que es el ideal. Porque una diferencia es esto, miren. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una pera y una fija? ¿Se puede hablar de que hay una mejor que la otra? De uno. Que si 2 horas que estoy parada, es mejor la silla, digo. O sea, si me hicieron la pera y estoy parada, es mejor la silla. Si tengo hambre, es mejor la pera. Por lo tanto, un hombre y una mujer son como una pera y una silla. Son diferentes, pero no hay nada mejor, no hay uno de más valor que el otro. Bueno, estábamos entonces en el problema de las relaciones entre los sexos y justamente no solo cómo ser, sino cómo hacer. Ahora, qué lástima que no se ve. ¿Para qué me trajiste esto? Lo que yo quería era una mamá, dice Adam. Lo que yo quería primero era una mamá. Primero era una mamá. Bueno, ¿vieron cuando yo les decía cómo pateamos para adelante el tema de la diferencia de sexos? La moda unisex, las posturas extremas, son parte de las maneras de patear para adelante las diferencias. Bueno, ahora vamos a que es otra cosa de que les trae problemas. Proceso de sexuación. A ver. Se elige una posición sexual respecto al goce sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que sexualmente se puede gozar en forma masculina o en forma femenina. Esto quiere decir que sexualmente se puede gozar como mujer o como hombre. Nada más que esto quiere decir. Nada más.
posee 3 tiempos lógicos, el resultado es una posición femenina o una posición masculina para el goce sexual. Agréguenle esto, que no sé por qué no me salió. Para el goce sexual, no es para la gente, es para el goce sexual. Y puede resultar no conforme a la anatomía. Otra pregunta, la cual les digo buenos días, buenas mañanas, se van a su casa y vuelven en la otra mesa. La elección de la posición sexuada no es la elección del objeto sexual, del compañero o partener sexual. La elección de la posición sexuada depende del proceso de sexuación y tiene como resultado una posición femenina o masculina para el goce sexual. Agréguenle siempre para el goce. En cambio, la elección del objeto sexual depende del pasaje por el Edipo y la pubertad, de avatares que tienen que ver con esto, ustedes no tienen por qué saber, sino que tienen que saber que algo pasa en el pasaje por el Edipo y la pubertad que hace que la elección sea heterosexual u homosexual. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, no pueden confundir una cosa con la otra. Sí, estoy leyendo nada más que la diapo. Estoy leyendo la diapositiva. Digo, hay dos decisiones. La elección de la posición sexuada y la elección del objeto sexual. Objeto sexual es partener, compañero, con el cual, a través del cuerpo del cual, voy a ejercitar mi sexualidad adulta, que ustedes saben es erótica, porque es pasando por el cuerpo del otro. Vuelve a mí, pero pasando por el cuerpo del otro. En cambio, la sexualidad infantil es autoerótica, porque es sin otro cuerpo. Es desde mi cuerpo con mi cuerpo. Entonces, la elección del objeto sexual, ya cuando estamos en la sexualidad adulta, depende de los avatares, del pasaje por el Edipo y de avatares que suceden en la pubertad. Lo que les dije, ustedes tienen que saber qué avatares, sino que depende de eso. Eso es lo que estudiamos nosotros, o los psicoterapeutas, pónganle. Tienen que saber y depende de eso. Y que tiene como resultado la heterosexualidad o la homosexualidad. Entonces no es lo mismo, posición femenina o masculina para el goce sexual que elección heterosexual u homosexual. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos cosas, dos procesos total y absolutamente diferentes. ¿Lo entendieron? Ojo, porque esto quiero que lo entiendan, digamos, porque si no lo confunden y es un problema, ya les digo, un problema de, al menos para mí y para mucha gente que por ahí tomó examen conmigo, que ya sabe que esto tiene que saberlo sí o sí, es para que nos manden de vuelta. ¿Lo entendieron bien? Como con ejemplo. ¿Eh? Con un ejemplo. Un ejemplo de elección heterosexual o homosexual. ¿Qué es lo que no sabe? El ejemplo de cómo posicionarse en masculino o femenino para el goce al sexual. acto sexual o por ejemplo, sos un varón heterosexual, pero con respecto, por ejemplo, que quiera cocinar en un rol femenino. No tiene nada que ver. Es el goce sexual que tiene que ver, sí, con el encuentro sexual. La posición femenina respecto al goce sexual es una posición de receptividad, una posición de recepción y una posición de pasividad activa. La posición masculina es una posición en la cual, digamos, hay penetración respecto al otro en todos sus aspectos, es activa,
digamos, es mucho más activa. Estas son las pocas cosas que les puedo decir. Sí, no, si querés decir... Porque después, si no, van a estar todos mirando a ver, yo entonces, ¿qué posición tengo? Y no es lo que yo quisiera generar. Respecto a esto. Por lo tanto, solo con saber, ¿por qué les enseño el proceso de sexuación? Se lo enseño para que ustedes entiendan que hay algo, que el médico no va a poder. Por eso me repito dar ejemplo. Que el médico no va a poder, con su saber, determinar, pero que está, que influye mucho sobre la sexualidad de una persona. Y cuando sea llamado a diagnosticar sexo, no cuando el bebé nace, sino, por ejemplo, digamos, en casos de malformaciones anatómicas, puede ser llamado a diagnosticar sexo a los 14 años de alguien, tome en cuenta de que hay una posición sexuada que puede haber estado ya conformada, que él no va a poder determinar y que tiene que hacerlo, si va a diagnosticar sexo, lo tiene que hacer con un equipo interdisciplinario. Es decir, ustedes van a poder, esto lo van a poder saber porque lo dicen los pacientes, pero esta otra parte, el proceso de sexuación, tienen que saber que existe, tienen que saber que se consolida como elección, pero también tienen que saber que ustedes no van a poder, con los instrumentos que tienen como médicos, averiguar qué posición. Por lo tanto, va a tener que llamar a alguien, como un psicoanalista, que pueda averiguar qué posición. Y entonces decirle, mire, si para usted es más fácil operarlo y convertirlo en varón, pero resulta que esta persona tiene una posición ya elegida y asumida y no la va a poder cambiar, ¿vio? Porque, a ver, si todo esto se hace en relación o no a la anatomía, al género, al discurso social, al sexo de crianza y demás, puede ser. En general combina todo. En general se hace todo, combina todo. En general. Por ahí no. Por ahí la anatomía y la posición sexual son contradictorias. Cuando lo tenemos que arreglar, de abajo para arriba, digamos, tratemos de arreglarlo más o menos bien. Se puede vivir contradictoriamente con una anatomía y con otra posición. Pero tratemos de arreglarlo más o menos bien. Esa sería la idea. Pero, a ver, ¿que les queda claro la diferencia entre la elección de una posición para el goce sexual y la elección de un compañero o partener? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, también les tendría que quedar claro que la elección de un partener no es ni normal ni patológica. Porque es una elección. Esto no es ni normal ni patológica. Es lo que el otro eligió. Puedo no estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el otro eligió. La señorita eligió el pullover, el buzo rojo hoy para ponerse. Eso no es ni normal ni anormal. A alguien le puede gustar, a alguien le puede no gustar. La otra eligió el marroncito y eligió otra cosa. Ya está bien, un compañero sexual no es lo mismo que el suéter. Aunque a veces no se lo pone nada más. Pero bueno. Bueno, y este punto también me parece sumamente importante. Sigo insistiendo en el tema de la elección, porque podemos decir que no hay nada en el plano de lo psíquico que lleve naturalmente hacia un partener adecuado. Y por eso interviene la elección y la responsabilidad subjetiva por el acto de elegir. Y tampoco el proceso de maduración que conduzca a la definición sexual. No tenemos que esperar madurar para ser verdaderas mujeres o verdaderos hombres, sino que
las posiciones masculinas o femeninas son resultado de elección. Es por esto, digamos, justamente por esto, que la dimensión de la sexualidad del esperanza es profundamente conflictiva. Bueno. Esto es lo que me pareció, digamos, lo fundamental. Esperen, nadie tiene una pregunta para hacer, está todo ya claro, no sé, ¿qué vas a hacer corriendo?